Buenos días, hermanos. Qué hermoso tiempo de alabanza acabamos de pasar. Gracias a Dios. Ahora sí que tenía que guardar mi voz para este momento, pero no podía. Espero que me dure la voz. Ha sido una semana un poquito complicada en la salud y cosas así, pero gracias a Dios porque con ello también vemos su misericordia, su gracia. Gracias a Dios. Tenía la esperanza de que me dijera el hermano Robert: no te preocupes, hermano, yo preparé un estudio esta mañana, ¿verdad? O el pastor que nos dijera: ya llegué el sábado, ¿no? Pero sé que Dios también nos da el privilegio de servirle. Y bueno, soy el hermano Fernando Bonifaz. Siempre, gracias a Dios, hemos tenido, yo creo que desde hace unas 4 semanas, visita y pues también personas, ¿verdad? Hermanos que están buscando echar raíces en esta iglesia, gracias a Dios. Y bueno, somos testigos en esta iglesia, hermanos. Hemos, por la gracia de Dios, estado aquí yo creo que como unos 17 años, creo. Y la verdad he sido testigo de que es una iglesia que hay amor, hermanos. Hay amor, hay el cuidado unos por otros. Somos testigos tanto de bendiciones como pruebas, como de dolores, que se viven día a día en las iglesias, en la familia. Pero damos gracias a Dios por las pruebas, ¿verdad? Gracias a Dios por las pruebas, porque tienen la finalidad de hacernos crecer en la gracia de Dios. Y como dice el hermano Robert, seguimos orando por el pastor Carlos Samuel. Él está con su familia en Guadalajara por la situación de que falleció el papá de nuestra hermana Flor, su esposa. Y pues sabemos que han sido momentos difíciles, y también nuestra hermana Flor ha estado delicada de salud. Cuando llegan las pruebas, ¿verdad? Bueno, fuera que llegara una y luego otra en 2 años, ¿verdad? Pero es prueba, normalmente viene prueba y luego viene otra prueba y otra prueba, ¿verdad? Así el Señor nos entrena, ¿verdad? Y bueno, hermanos, hemos estado llevando una serie de sermones en el Evangelio de Mateo. Y por allá mi hijo Mateo, si escuchara, me pregunta: oye, papá, ¿por qué hablan tan seguido en la iglesia de mí? Le digo: no, hermano, no, mi hijo, le digo, este es el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar estudiando acerca del Sermón del Monte. Y este sermón, hermanos, es un sermón que los teólogos, ¿verdad? Las personas que se han dedicado por completo su vida al estudio de las Escrituras le llaman el sermón de sermones, el sermón de sermones. Y en verdad, hermanos, este sermón, en el puro capítulo 5 tiene 48 versículos. Y hemos escuchado un solo sermón por un solo versículo, ¿verdad? Un solo sermón. Nosotros, hermanos, nos podemos detener también versículo por versículo y tendríamos 48 predicaciones. Nos llevaría el año para estudiar un solo capítulo, ¿no? Eso fue un solo discurso. Qué bendición son los que escucharon, y también qué maldición, ¿verdad? Para los que no pusieron atención y de algún modo tomaron en menos la voz de Cristo, ¿verdad? Y me gustaría, hermanos, dar un breve repaso a las predicaciones anteriores del capítulo 5 para saber dónde estamos. Siempre me gusta, ¿verdad? Saber, porque a veces pasan tantas cosas en la semana, en el día, y no sé si usted se acuerda que vimos hace 15 días, ¿verdad? O hace 3 semanas, o hace un mes, que fue cuando empezamos con este estudio. Y bueno, lo que podemos esperar acerca del Sermón del Monte, nos comentaba el pastor, es ser confrontados en cómo es nuestra vida y si nuestra vida refleja a Cristo. El tema principal del Sermón del Monte es el reino de Dios. ¿Y quiénes eran las personas que iban a escuchar en general este sermón? Eran judíos. ¿Qué pensaba un judío acerca del reino de Dios? El judío pensaba que vendría una nueva orden militar. Los judíos también se creían merecedores de este reino, y sin embargo este reino vimos en Cristo que no se obtiene por apellido,
por ser familiar de alguien o por la nacionalidad, por ser judío. Este reino es adquirido únicamente por la fe en Cristo. Entonces, ¿quiénes son los ciudadanos de este reino? Son los que ya han puesto su fe en Cristo. Y el Sermón del Monte, ¿verdad? Este capítulo 5 va a estar dividido en 3 partes. La primera parte que vimos nos responde a la siguiente pregunta: ¿cómo vive un ciudadano del reino? ¿Cómo vive un ciudadano del reino? Y la respuesta va a ser con las bienaventuranzas. Un cristiano va a mostrar con su vida cómo es un ciudadano del reino. Nos dice las bienaventuranzas, cómo es el carácter de un creyente. Es alguien que ha abandonado el intento de justificarse a sí mismo, es humilde, es con hambre y sed de justicia, tiene un deseo constante por estar en relación con Dios, tiene un deseo constante por la santidad de Dios, es misericordioso, limpio de corazón. Y vimos también, hermanos, que el Sermón del Monte es imposible sin la gracia de Dios. Imposible sin la gracia de Dios. En la segunda parte vimos y nos responde a esta pregunta: ¿cuál es la misión de estos ciudadanos del reino? ¿Cuál es la misión? Y estos ciudadanos no dice que deben ser, sino dice que son sal y luz. Son sal y luz. La sal de esa tierra, es decir, que los cristianos son aquellos por los que esta tierra aún es preservada por Dios, por lo cual aún no ha llegado a su fin. Es la sal de esta tierra. Y también dice que son la luz del mundo. Y es un mundo, hemos visto que es un mundo oscuro, ¿verdad? Es un mundo oscuro, sin luz. Los cristianos son luz que alumbra a todos los que le rodean, a todos los que están en su casa. Y si un cristiano es luz, no es solamente luz en la iglesia, es luz en casa, es luz en su trabajo, es luz donde quiera que Él está, porque Él no necesita demostrar ser luz, es luz. Y esa es nuestra misión, ser sal y luz de este mundo. La tercera parte es la que vamos a estar viendo el día de hoy. Y nos va a responder a esta pregunta: ¿cuál es la ley? ¿Cuáles son las normas de este reino? Y vamos a profundizar con ello a lo largo de este sermón. Hermanos, así como no podemos perder de vista que el tema que domina en el Sermón del Monte es el reino, durante las predicaciones del Sermón del Monte también no podemos perder de vista que existe la hipocresía y que Cristo va a ir una y otra vez en contra de la hipocresía, porque la hipocresía es muy sutil, es buen actor. Hablamos de la hipocresía no como alguien, lo vimos, ¿verdad?, con el pastor. La hipocresía no es alguien que hace lo correcto dentro de la iglesia y también hace y en su casa es un diablo, ¿verdad? No, eso no es un hipócrita, ¿no? Estamos hablando de que alguien que hace lo correcto dentro de la iglesia, lo correcto dentro de su trabajo, dentro de su casa, pero con las intenciones incorrectas. Y hermanos, llévense esto, hermanos. Ser cristiano es mucho más que hacer lo correcto. Es mucho más que hacer lo que tienes que hacer. Es hacerlo con las motivaciones correctas. Y es claro, hermanos, necesitamos, y hay mucho trabajo que hacer en nuestra casa. Hay mucho tiempo que necesitamos dedicar a nuestra familia. Tenemos que hacer un buen trabajo en nuestros trabajos. Dentro de la iglesia hay mucho que hacer. Manos hacen falta. Pero todo esto, hermanos, debe ser hecho para la gloria de Dios y no para los hombres. No para ser visto por las personas, sino únicamente ser visto por Dios. Con esto podemos tener un panorama de dónde estamos parados, hermanos. Y bueno, acompáñenme ahí, en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo,
capítulo 5, versículos 21 al 26, y se pone de pie cuando lo encuentre, por favor. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a que sea su palabra expuesta, no mi voz, Señor, que sea su voz, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, a su iglesia, a nuestras familias, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, por medio de su mensaje sea confrontada, Señor. O sea, nuestra vida sea confrontada, Padre. Que nos cause gran incomodidad, Señor, su mensaje, Señor. Cada día, Padre, y que pueda ser nuestra vida a la luz de sus escrituras, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Creo que el pastor la próxima semana nos va a hablar de estos versículos, pero es importante que les demos lectura a partir del versículo 17, atrasito. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, que hasta toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de esos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las normas? Las normas para los ciudadanos del reino, para los creyentes. Y platicando ayer con mi esposa, veíamos un ejemplo. Es como si una esposa, no le vamos a poner nombre, ¿verdad? Es como si una esposa le preguntara a su esposo: ¿me amas? Y el esposo, que va a responder: claro, sí te amo. ¿No lo ves? Pues veo por los niños, veo por ti. Sí, le va a decir la esposa, pero yo veo que los esposos que aman a sus esposas les compran flores. ¿Sí? El esposo lo agarra, lo nota en su agenda y dice: cada mes voy a regalarle unas flores en los primeros 5 días del mes a mi esposa. Y así sucede. Sin embargo, la esposa como que algo no le checa, ¿verdad? Y la esposa dice nuevamente: ¿me amas? Sí, claro, dice él. Es que yo veo que los esposos que aman a sus esposas le dicen a su esposa cada día que la aman. Y el esposo lo pone en su celular, le pone una alarma y dice: cada día le voy a decir a mi esposa que la amo. Entonces la esposa, que empieza a ver que como que algo funciona de manera mecánica por pura rutina, y pregunta nuevamente: ¿me amas?
El esposo estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Pues le compraba flores, veía por su familia, veía por su casa, le decía que la amaba. Pero la esposa se daba cuenta y que algo no estaba bien, que solamente hacía lo correcto. ¿Ella qué buscaba? Ella buscaba realmente una relación continua. Esa relación donde el tiempo puede pasar y los dos no se dan cuenta de las horas ni los minutos que han pasado juntos. Donde no se hace por rutina, sino que existe verdaderamente un amor profundo. La esposa lo que realmente le decía, lo que necesito es tu corazón, ¿sí? Hermanos, anteriormente hemos hablado de la hipocresía, la cual es hacer lo correcto por los motivos incorrectos. Y en el versículo 20 vamos a ver ahí que entran dos grupos de personas que vamos a estar viendo a lo largo también de este capítulo. Dice, porque les digo que si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Escribas y fariseos, hermanos, si buscamos qué significa ser fariseo, su propio nombre significaba ser separado, especial. Eso era ser fariseo. Y este era un grupo dentro de los judíos muy importante, muy influyente dentro de los tiempos de Jesús. Influía en temas de religión, en temas de política. Y los fariseos, ¿qué estaba pasando? Y los escribas enseñaban al pueblo judío que mediante el cumplimiento de la ley se obtendría la justicia suficiente para merecer el cielo. Y hermanos, es triste, ¿verdad?, que eso sigue pasando el día de hoy, ¿sí? Si sigue enseñando que por medio de nuestra justicia, por medio de lo que nosotros podemos hacer, podemos encontrar el cielo. Incluso es triste que cristianos están regresando como si fuera necesario regresar a estas prácticas y hacen a un lado el único sacrificio perfecto, el único que nos lleva a Dios, que es a Cristo. Este grupo era un grupo, los escribas y fariseos podían, me imagino, de alguna manera, como dice, sepulcros blanqueados, como decía el Señor. O sea, eran personas que se veían muy elegantes por fuera. Estos hombres eran tan perfectos como si el cielo mismo fuera creado para ellos. Había un dicho en estos tiempos que se decía que si había un espacio en el cielo para dos tipos de personas, sería para los escribas y para los fariseos. Y hermanos, estos eran hombres que realmente conocían la ley. ¿Qué hacían los escribas? Preservaban la ley. Ellos copiaban minuciosamente desde los manuscritos originales. Eran hombres que se consideraban ellos mismos como superiores a los demás. Sin embargo, aunque conocían la ley, aunque conocían bien la ley, habían agregado más mandamientos que incluso para ellos eran imposibles de llevar. Estaban tan cerca de las Escrituras, pero con un corazón tan ajeno a Cristo, sin una relación verdadera, sin una relación que sea estrecha, unida con Dios. Era solo apariencia, eran superficiales. Jesús mismo le dice sepulcros blanqueados, es decir, por fuera se veían, wow, qué personas, ¿verdad? Pero por dentro estaban muertos. Y leyendo algunos comentarios, se dice que cuando el Señor estaba hablando en el Sermón del Monte, muchas de las personas que lo estaban escuchando, dentro de ellos había escribas y fariseos. Sabemos que no lo escuchaban ahí por querer aprender más de la ley, no, lo escuchaban por envidia, porque la gente lo seguía. Lo escuchaban porque querían acusarlo. Así que este mensaje sería muy confrontante también para ellos. Ellos tenían una incorrecta interpretación de la ley y eso enseñaban. Cristo entonces usará los mandamientos no para cambiarlos, sino para interpretarlos, para enseñarlos correctamente a los que son sus discípulos.
Con ello, hermanos, he dividido el mensaje en 3 puntos principales. Versículo 21, primer punto, versículo 21 al 22 va a ser profundizando en el mandamiento, no matarás. Segundo punto, reconcíliate primero. Y tercer punto, una advertencia antes de que sea tarde. Vamos allá al primer punto, hermanos, nuevamente, versículo 21 y 22. Acompáñenme en sus Biblias. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, ponga atención, hermanos, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? El texto nos indica que las personas que lo estaban escuchando ya habían conocido de la ley. Dice, ustedes han oído, conocían la ley. Y también conocían lo que enseñaban los escribas y fariseos. En Éxodo 20, hermanos, es donde encontramos, ¿cuántos mandamientos? Solo 10, ¿verdad? No, los fariseos tenían como 350, ¿no? Solo 10, ellos hicieron muchos más, ¿no? Y en los mandamientos, el sexto mandamiento, ¿cuál es? No matarás. Éxodo 21 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el versículo 13 nos dice, no matarás. El sistema que habían creado los fariseos solo se centraba en lo literal del texto. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo dice el texto? Dice, no matarás. Los fariseos decían, como si pensaran, pues si no hay sangre no hay delito, ¿verdad? Aunque internamente podía hervirles su pensamiento en odio por otras personas. Lo vemos a lo largo del Evangelio de Mateo, cómo eran personas que realmente odiaban a Cristo. Los hechos son los que cuentan, no las intenciones, podían pensar los fariseos. ¿Y no le pasó a usted cuando le compartieron el Evangelio? Decía, ¿qué? ¿Necesidad de perdón? ¿De qué? Yo no he matado a nadie. Incluso cuando usted comparte el Evangelio, va a decir, no soy tan malo. No he matado a nadie. ¿Cuál necesidad de perdón? Versículo 22, pero dice, pero yo les digo, híjole hermanos, qué contraste está usando aquí el Señor Jesucristo. Y solamente Él puede hacerlo. Porque aquí vemos nuevamente en el Evangelio que Jesús, ¿verdad?, es el eterno Hijo de Dios. Y Él solamente podría hacer esta afirmación, pero yo les digo, como vimos en el versículo 17, dice, no piensen que hemos venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Lo que Cristo quería hacer no era cambiar un mandamiento. El mandamiento es claro, no matarás. Lo que quería es enseñar cuál es el sentido de este mandamiento e ir en contra de las enseñanzas de los fariseos. Dice, pero yo les digo, y pero yo les digo lo vamos a encontrar en el mismo capítulo, en el versículo 22, 28, 34, 39 y 44. 5 predicaciones en las que vamos a ver para que lo tengamos en cuenta, pero yo les digo. Los maestros de aquel día enseñaban que los mandamientos tenían solo un alcance exterior, lo que se puede ver. Pero Cristo dará perspectiva a un mayor alcance, porque los mandamientos, la ley, no se nos dieron solamente para obedecerlos por las consecuencias,
sino se nos dieron para tener temor, hermanos, de ofender a Dios con nuestras motivaciones. Y hace un momento cantábamos, vine a alabar a Dios, ¿verdad? Vine a alabar a Dios. ¿Qué te motiva a servir a Dios? Piensa en esto. ¿Qué te motiva realmente a servir a Dios? ¿Su amor? ¿Un deseo genuino de servirle? Y aquí, hermanos, me gustaría hacer una pausa y de verdad que todos podemos tener culpa aquí en ello. Porque ¿acaso siempre nuestras motivaciones dentro y fuera de la iglesia es la gloria de Dios? Claro que no. En la iglesia podemos saludar con amabilidad a las personas, pero en nuestro trabajo o en nuestra casa ofendemos. Así que los fariseos iban a ver a Cristo hablar con autoridad, pero yo les digo, continuando con el texto, dice que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Qué? ¿Que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte? Jesucristo está condenando y colocando el enojo a la par del homicidio. Y esto, hermanos, no debería ser algo nuevo para los fariseos. Porque en las mismas escrituras, en Génesis 4, encontramos un terrible homicidio. ¿Sí se acuerda cuál? Vamos ahí, Génesis 4, 3 al 7 dice: al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Qué pasó con Caín? Se enojó mucho. Su semblante demudó, es decir, estaba cabizbajo. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado, Caín? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Y qué hizo Caín, hermanos? ¿Qué hizo Caín? Caín dijo a su hermano Abel: ven, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. Vemos, podríamos resumir toda la predicación en el texto de Caín y Abel, ¿sí? Vemos cómo Caín, ¿verdad?, traía una ofrenda, pero no era motivado por las razones correctas. Al ver que Dios vio con más agrado la ofrenda de Abel, se enoja mucho, hasta el punto de ir a cometer homicidio. Sin embargo, hermanos, Caín ya había matado a su hermano desde sus intenciones, desde su corazón. El acto exterior, claro, fue el homicidio, pero el homicidio se originó en el corazón de Caín. El mandamiento, hermanos, no matarás, no solamente es evitar esa acción tan terrible externa de no matar, sino también la intención de nuestro corazón que pudiera terminar en dar muerte a una persona. Y podríamos pensar, dice, que todo aquel que se enoje será culpable ante la corte. Podríamos pensar cualquier enojo, híjole. En el original realmente se habla de un enojo permanente, un enojo que busca tomar venganza, una emoción que no solamente es explosiva, sino activa. Este enojo es una manifestación de odio hacia una persona. Primera de Juan 4:8 dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El cristiano, hermanos, debe estar dispuesto a mantenerse lejos del odio y amar a sus hermanos, porque el enojo, hermanos, es pecado y ofende a Cristo.
El comentario bíblico de Matthew Henry dice: el enojo es una pasión natural. Hay casos que es legítimo y laudable, pero cuando nos enojamos sin causa es pecado. Cuando surge sin que exista provocación justa, sin causa, o sin causa buena o sin causa proporcionada. Cuando nos enojamos por suposiciones sin fundamento o por afrentas triviales que no merecen respuesta. Cuando no hay ningún objetivo bueno en perspectiva, no solo es vano, sino que hace daño. Mientras que, si en alguna ocasión nos enojamos, dice Matthew Henry, ¿verdad? Si en alguna ocasión se llegan a enojar, debería ser para incitar al ofensor a arrepentirse e impedir así que vuelva a ofender. Cuando sobrepasa los debidos límites, cuando va acompañado del ultraje y de la frase maliciosa, cuando tratamos de herir en lo vivo a quienes se van a resentir de ello, todo esto es un quebrantamiento del sexto mandamiento. Pues quien se enoja de este modo llegaría a matar si pudiese, ya que está dando los primeros pasos hacia esa dirección. Y no solamente dice eso nuestro Señor Jesucristo. Ve ahí en el versículo 22 mismo, dice: cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Insensato se puede traducir como decir necio o imbécil a un hermano. Esto realmente expresaría una actitud de odio, una actitud de desprecio. Sería de mucho daño. Y la primera parte, cuando está el Señor Jesucristo hablando del enojo, el enojo puede ser difícil de verlo, ¿verdad? A veces, pues, a lo mejor se pone rojo, no sé. Pero el insulto es fácil escucharlo. Aquí nuestro Señor nos dice que este odio, cuando pasa al siguiente nivel, es con insultos verbales. Y entonces será culpable ante la Corte Suprema. Esto hace una referencia al Sanedrín, que era la justicia suprema de Jerusalén, y era conformada por 71 miembros, y ellos atendían los casos más graves. Si ellos hubieran realmente hecho esto, ¿verdad?, no habría espacio en el Sanedrín para atender a todos los judíos que habían condenado a nuestro Señor Jesucristo, que le gritaban que muriera, ¿verdad? O sea, eran hipócritas. El que insulta así busca colocarse en una situación superior sobre una persona. Es un maltrato. Y así que esto también es un acto de orgullo. Santiago 4:6 nos dice que Dios se opone a los orgullosos. Continuando con el versículo 22, el siguiente nivel, ¿verdad? El enojo, el insulto, y ahora viene una maldición. El maldecir a una persona. Cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto es maldecir a una persona. No sabemos, también pudiera ser traducido como difamación. No sabemos si se hace en público o en privado, pero la intención es difamar, buscar hablar mal de la otra persona, buscar crearle mala fama. Esto también es raíz de homicidio, hermanos. Es puro veneno en la boca. Matan con su boca, matan con su boca. Entonces, ¿cuál es la condenación? El que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque no, como que esto no aplica para mí. Parece que nunca hemos ofendido con nuestras acciones. Nunca hemos ofendido a un hermano, nunca hemos ofendido a nuestra familia. Con ello, hermanos, vamos a pasar al segundo punto, donde nadie puede quedar librado. Versículo 23-24, el segundo punto es: reconcíliate primero. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. No nos podríamos quedar solamente con los versículos anteriores sin una salida, ¿verdad? Alguna salida tiene que haber ante la enemistad o el enojo. Y me llama la atención, hermanos, que está hablando en segunda persona en los primeros 2 versículos que estudiamos. Y ahora pasa a hablar en primera persona. ¿Cómo dice ahí? Tu ofrenda, tu hermano, lo repite, tu ofrenda, tu hermano, tu ofrenda, tu hermano, tu ofrenda. Eso es decir, hermanos, que el Señor va a pasar a hablar, Señor Jesucristo va a pasar ahora a hablar de una manera más personal. Es decir, para cada persona que está escuchando el sermón del monte, para ellos será dirigido esto, para todos, hermano. Y es ahora, hermanos, que tenga un tiempo usted para que examine su propio corazón. Y algo con lo que me gustaría ilustrar esta reconciliación de perdón es con un testimonio que Dios usó para mostrarme a Cristo y ver por medio de Él que podemos ser salvos. Y este fue el testimonio de mi papá. Él ya partió con el Señor. Y hermanos, mi papá no pudo pasar tiempo como lo necesita pasar un padre con sus hijos. Ahora que tengo a Mateo y Emma, digo, híjole, necesitan a su padre, necesitan a su papá, necesitan tiempo con su papá. Porque Dios, hermanos, a nuestros hijos les va a poder dar muchos amigos y les va a poder dar tíos, abuelos, pero un solo padre, un solo padre. Y sé que mi papá, cuando Dios lo llama a salvación, él ya había perdido su matrimonio. Y yo sé que a mi papá le dolía bastante que no había podido arreglar las cosas con tiempo. Y no sé cuántas veces, hermanos, no sé cuántas veces, sé que una sería suficiente. Pero cuando él me veía llegar a la iglesia, hermanos, yo me acuerdo que me llegué a escapar varias veces para ir a la iglesia. Y me buscaba en un tiempo de oración. En esa iglesia les gustaba mucho tener muchas alabanzas, todo el tiempo había alabanzas, ¿verdad? Y entonces había un buen tiempo para ir. Y decía, el pastor los llamaba, ¿verdad?, a que fueran y se pusieran a cuentas. Yo recuerdo que mi papá muchas veces me buscó y me decía si podía perdonarlo. Yo tenía unos 8 años. Luego pasó de nuevo a los 10, luego a los 12. Sin embargo, hermanos, yo vi que había un arrepentimiento verdadero. Y gracias a Dios, al final, los últimos 4 años de vida de mi papá, fue por la gracia de Dios un buen tiempo para estar con Él, para compartir la fe. Y hermano, examine su corazón verdaderamente, vea a quién necesita acercarse y pedir perdón. Y pedir perdón. Todos tenemos a alguien, necesitamos hacerlo, hermanos. Versículo 23 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda. La ofrenda, hermanos, puede ser cualquier acto de devoción a Dios. Cualquier acto de servicio a Dios. Y dice, y allí te acuerdas
que necesitas arreglarte con tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quizás probablemente digas, ese malentendido no sea necesario ser solucionado, porque no tiene razón, pero con o sin razón tienes que ir y reconciliarte primero con esa persona. Y aquí me llama mucho la atención que hay 5 verbos que están escritos en modo imperativo, hermanos. Es decir, no es para que le pensemos tanto. Si sabes que tienes que arreglar algo con tu hermano, deja, ve, reconcíliate y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Acaso, hermanos, se puede separar la adoración a Dios y la comunión con los hermanos? No puede ser separado, van juntos. Tenemos una orden y es dejar esa ofrenda. Es decir, es como si Cristo nos está diciendo, deja lo que estás haciendo y haz lo principal, ve y ponte a cuenta, reconcíliate con tu hermano. ¿Qué pasó, hermanos, con Caín y Abel? Pues Dios primeramente vio el corazón y después la ofrenda. Quizás no sabemos las intenciones de Caín, pero sabemos que no eran las intenciones de dar gloria a Dios. Y esto también, hermanos, tiene una relación muy directa y muy estrecha con el matrimonio. ¿Cuántas veces, varones, hemos ofendido a nuestra esposa? ¿O cuántas veces mujeres han ofendido a su esposo y solamente pasas como si nada pasara, sin arreglar el problema pronto? Primera de Pedro 3:7 dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí nos habla directamente a los varones, que el varón, hermanos, así está, el varón tiene que tomar la iniciativa. Sin embargo, también las mujeres pueden hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, mi hermano, reconcíliate primero con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos. Tomen la iniciativa. Primer libro de Samuel, 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. ¿Quiere presentar un verdadero y agradable sacrificio a Dios? Obedezca. Y el texto es claro. Deja, ve, reconcíliate. Los fariseos podrán decir, ¿qué? Ellos eran los primeros en presentar su ofrenda. Pero su corazón estaba muy alejado. Y hermanos, no tenemos ni idea de cuántas divisiones a lo largo de la historia de la iglesia cristiana han pasado por cosas tontas, insignificantes, sin embargo que no fueron atendidas con tiempo. La enemistad, hermanos, impide la adoración a Dios. Entonces tenemos que tomar cartas sobre eso, cartas sobre este asunto. O quizás estás esperando a que te vengan a buscar a ti y te den explicaciones. Hermano, es imposible esto. Debemos de dejar a un lado el orgullo y acudir a arreglar nuestros problemas, porque el tiempo es corto. Y con ello pasaremos al siguiente punto, hermanos, y último. Hay una advertencia antes de que sea tarde. Versículo 25 y 26 dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, ponte de acuerdo y hazlo pronto.
Y es interesante cómo de venir hablando de tu hermano, ahora pasa a hablar de con tu adversario. No sabemos si es la misma persona, pero ahora es su adversario. Y no sabemos si el adversario está queriendo llevar a los tribunales a este hermano por las razones correctas. No lo sabemos, no sabemos qué es la situación. Pero el punto está en que pónganse de acuerdo pronto. Y aquí hay varios abogados, ¿verdad? Por ahí, por acá también. Yo creo que hay varios, como unos 3 o 4, ¿verdad? Pero esto es un buen consejo. Es un buen consejo que antes de llegar a los tribunales, busca ponerte de acuerdo, ¿verdad? Busca ponerte de acuerdo mientras sea posible. Mientras sea posible. Obviamente, como hemos dicho, hay cosas a veces muy insignificantes que pueden ser cada vez más grandes. La orden es ponerse de acuerdo mientras vas con él por el camino. El único tiempo con el que se cuenta es el camino, es de camino hacia el juez. Y esto parece ser una situación delicada. Y si no hay un acuerdo y se llega al juicio, quizás el deudor no podrá pagar. Aquí dice que será imposible, dice el Señor Jesucristo. Dice, y si has echado en la cárcel, lo que pudo haberse evitado ahora ya es irreversible. Y cerramos con el versículo 26 en sus Biblias, dice: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús lanza una fuerte advertencia. En verdad te digo, la palabra del Señor es verdad. Y aún enfatiza diciendo: en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Nunca. Nunca. Esto es cuando una persona se niega a buscar reconciliación, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones por toda su vida. Para ir concluyendo, hermanos, ¿qué tan grave puede ser la deuda entre esos hombres que si no se resuelve sería imposible pagarla? ¿Qué tan grave puede ser que no, con toda su vida no pueda pagarla? Esto apunta, hermanos, sin duda, a la gran deuda del hombre hacia con Dios. Es una deuda que tenemos con Dios que no podemos pagar ni con nuestra propia vida. Si tú reconoces que esta deuda no ha sido pagada, sabemos por quién, por Cristo. Ve pronto y busca el perdón de Dios. Únicamente podrá ser encontrada en la cruz. Esta deuda fue pagada en la cruz y allí fue cancelada por nuestro Señor Jesucristo para aquellos que creen en el sacrificio perfecto de Cristo, el Hijo de Dios. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, hermanos, también fueron llamados al arrepentimiento, ¿verdad? También, aún con las cosas tan duras que el Señor Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados, vemos al Señor Jesucristo invitándolos, ¿verdad?, aún a que se arrepintieran. Hay ciertos fariseos que durante la vida de nuestro Señor Jesucristo se arrepintieron. Y hermanos, somos llamados a arreglar nuestra deuda pronto. Hay quienes ya se les acabó el tiempo y su deuda no fue cancelada. Las personas que no arreglaron esta condición con Dios, esta deuda con Dios, se les espera una condenación eterna que será pagada por una eternidad en el infierno. Y ahí, hermanos, no se tratará de un juez terrenal, sino de Dios como un gran juez celestial. Para los fariseos importaban los hechos. Era culpable solo quien cometía homicidio, sin importar el odio manifestado a través del enojo, de los insultos, de una maldición hacia una persona.
como lo veíamos al principio con la ilustración de la esposa buscaba el corazón de su esposo. Dios conoce la intención, ve nuestro corazón y busca nuestro corazón. Hace una semana o dos, recuerdo que mi esposa me preparó un café. Y ustedes saben cómo se ven los termos, ¿verdad? Bonitos siempre, limpiecitos. Y se me olvidó el termo por algunos días en el carro, ¿verdad? Lo agarro, lo pongo en la barra de la casa y mi esposa pensó que estaba limpio. Lo abre y me dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Qué mal huele esto. Y pues me castigaron por un buen rato mi café. Estaba sucio. Cuando lo vio dijo, qué olor. Ustedes sabrán, hermanos, que es algo muy mal. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes tomaría un vaso que está limpio por fuera, pero está sucio, con un olor a muerte, ¿verdad? Por dentro? ¿Quién lo agarraría y diría, no hay problema, está limpio? Los fariseos, hermanos, conocían la ley y enseñaban la ley. Entre ellos había grandes maestros. Sin embargo, estaban lejos de Dios y también, por consecuencia, también lejos de los hermanos, ¿verdad? Hermanos, en obediencia a Cristo, busquemos pronto e intencionalmente la reconciliación con nuestros hermanos. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Amado Padre y Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra que es perfecta, Señor. Gracias, Señor. Nosotros somos imperfectos, Señor, en gran manera, Dios. Pero su palabra es verdad, Señor. Su palabra es pura, Señor. Deseamos, Señor, el que nuestra vida sea conformada a su palabra, Señor. Que no solamente conozcamos, Señor, sino que también sea transformado nuestro corazón, Señor. Y Padre, sabemos, Señor, que para un creyente genuino, Señor, no debe ser imposible amar incluso a algún enemigo, Señor. Alguien que busca su mal. Porque sabemos, Padre, que todo el que le ha conocido ama también, Señor, porque usted es amor, Señor. Ayúdenos, Padre, a examinar nuestra vida, a examinar nuestro corazón, Señor. Y Padre, que sea su Santo Espíritu, Señor, trabajando en nosotros, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. El hacer su voluntad, Padre. Sé que aún hay mucho en nosotros que tiene que ser cambiado, Señor, que tiene que ser moldeado. Le rogamos, Señor, que lo siga haciendo, Señor. Y que nosotros, nuestra pereza, nuestra falta, Señor, no sea que usted la quite para que no sea un estorbo, Señor, de la obra que usted está haciendo en nuestras familias, en su iglesia, Señor. Se lo pedimos, Padre. También, pues, oramos a usted, nuestro Señor, por la vida, la familia de nuestro pastor, Señor, que los bendiga, que les dé fortaleza, Señor, que cubra sus necesidades, Señor, para que ellos puedan estar bien, dejar las cosas bien y regresar con bien, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Bonita semana.